Paso para eso sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarle y bueno, pues desde el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, yo le saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Yo soy Edgar Jiménez y por favor sígase cuidando, debemos de evitar en todo momento pues caer en este ánimo, en estas ganas de querernos volver y abrazar. Por ahí se menciona, no deje de tener no deje de cuidar pues todas las atenciones que nos dan nuestras autoridades y sobre todo nuestros especialistas, sobre todo en materia de salud. Si no se ha vacunado, ya lo sabe, cheque todos los lugares y las fechas y los horarios en donde se podrá usted vacunar y por favor yo le invito a que no bajemos la guardia, que verdaderamente sea una Navidad feliz y no una Navidad con lamentos, porque esto no ha terminado. Seguimos todavía en el contexto de la pandemia, si bien ha bajado gracias al proceso de la vacunación, pero no debemos de bajar la guardia. El día de hoy, en un momento más, ya está con nosotros aquí conectado el doctor José Antonio Ábalos Lozano. Él es investigador adscrito y bueno, una gran cantidad de actividades y comisiones de las cuales él representa, pero está adscrito a la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología, la famosísima CIACID. Si usted está aquí en San Luis Potosí, pues ya identificará frente del Centro Cultural Bicentenario Universitario, un edificio precioso en donde en San Luis se hace ciencia. Y bueno, un tema de total trascendencia y que aquí vamos a desmitificar muchas cosas, vamos a romper ciertos tabúes que existen, pero también hacer la reflexión y el ejercicio. El día de hoy estaremos hablando sobre el significado del cambio climático en San Luis Potosí y antes, bueno, pues yo le quiero recordar que en la página web y en las redes sociales del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología podrá encontrar toda la gran cantidad de actividades, convocatorias y programas de apoyo que existen, pues en torno a becas, eventos, conferencias y no se pierda cada miércoles a la 1 de la tarde Coposit Radio a través del Facebook Live y YouTube del COPOSIT. Y bueno, sin más, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor José Antonio Ábalos Lozano. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muchas gracias, doctor. Y bueno, un tema que desde que usted por ahí que hicimos la invitación y nos lo definió, de verdad yo me entusiasmé y más por este contexto en el cual recién pasamos la conocida COP26, que bueno, se ha venido realizando, pero bueno, pues me gustaría abrir, como dicen, mesa, doctor, en términos del contexto actual de cómo estamos en el cambio climático. Me gustaría irme de lo general para que podamos llegar a San Luis Potosí y verdaderamente pues nuestros coterráneos sepan cuál es el estatus y más allá de desmitificar si existe o no existe, no es qué acciones desde el hogar incluso podemos emprender. Pero bueno, partamos a nivel general, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que se vierte hoy en día en tema del cambio climático a nivel mundial? Bueno, mira, déjame decirte que cuando nosotros analizamos el problema del cambio climático, siempre tenemos que partir de un hecho. Es muy importante. El cambio climático es un fenómeno multifacético. Presenta, y de veras cuando hablo de multifacético en serio. O sea, presenta demasiadas aristas como para considerarlo simplemente un problema que caiga en el campo de una especialidad, ¿sí? Aunque sea la ciencia del cambio climático, que es la ciencia que nosotros trabajamos, o sea, el intentar determinar los impactos que este fenómeno, que evidentemente eso es importante que se señale, o sea, no nos queda duda de que el cambio climático es y está presente. Entonces yo quisiera empezar desde ahí, ¿sí? Perfecto. Hay una discusión muy fuerte en el mundo todavía con grupos que se resisten a aceptar que el periodo de estabilidad que caracterizó a nuestro planeta a lo largo de toda una era geológica, la que llamamos Holoceno, ha terminado. Pero ha terminado. Y como cuando estás enfermo, lo que tú esperas de tu médico es que con toda honestidad te diga, usted tiene un problema que representa cierta gravedad y que de una manera científica se acerca a intentar resolverlo. De esa misma forma, nosotros sentimos que estamos obligados a transmitir al público, sean especialistas, que son la mayoría de las personas que escuchan su programa, o sea, el público en general, pues tienen derecho a recibir información que sea real. Entonces, podemos empezar diciendo que el cambio climático es un fenómeno que existe, que está presente, ¿sí? Al que tenemos perfectamente instrumentado. Como en todo fenómeno,
todo fenómeno tiene pues dos elementos constituyentes cuando nosotros lo analizamos. El primero es la instrumentación, es decir, el registrar que el problema existe. El segundo es la atribución, es decir, el definir cuáles son las causas conductoras de este problema. Y es donde hay problema, ¿sí? Realmente, bien a bien, incluso el mismo IPCC lo reconoce, la atribución del cambio climático a elementos solamente relacionados con las actividades humanas es algo que es muy débil. O sea, nosotros sabemos que el cambio climático efectivamente tiene relación con nuestras actividades, con la quema de combustibles fósiles y otros, ¿sí? Pero también tiene fuertes raíces en procesos que son incluso cósmicos, que tienen que ver con el comportamiento general del planeta, ¿sí? Entonces, esa parte es en la que sí tenemos nuestras dudas fuertes. Lo único que puedo decirte es que el comportamiento del cambio climático es extremadamente complejo, ¿sí? Ahora mismo les vamos a enseñar una gráfica un poco más avanzada de esta plática, de esta charla, donde ustedes pueden notar que desde 1997 algo sucedió y con franqueza ya no estamos registrando con tanta claridad una señal de incremento en la temperatura, ¿sí? Okay. Eso es muy importante, que Muy importante. está estacional, la señal está estacionada desde hace aproximadamente 20 años y bueno, eso no significa que no haya cambio climático, significa que hay un fenómeno importante que está reteniendo este incremento en la temperatura y incluso nos atrevemos a decir cuál puede ser ese fenómeno, ¿verdad? Bueno, eso en términos generales. Pero esa es la arista física, y ni siquiera podría decir física, porque en este fenómeno del cambio climático contribuyen elementos de carácter cósmico, de carácter físico, de carácter biológico y evidentemente de carácter social. Y el cambio climático en sí mismo es un problema también de carácter político. Y eso es algo que no podemos negar, ¿sí? Y entrando en el terreno político, y hablamos precisamente de la COP26 que tú acabas de mencionar, y esa es la parte o la vertiente política de este fenómeno, que es una vertiente que no necesariamente tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo realmente, ¿sí? Yo últimamente, fíjate, me han llovido entrevistas, eso es algo muy interesante. Me han entrevistado, pues, ya como 6 veces relacionado con esta cuestión del COP26. Y es extraño, es extraño que yo conteste a esto señalando que pues la COP26 realmente no tiene trascendencia desde el punto de vista real del cambio climático y eso es algo que tenemos. Va a ser una más de las 26, ¿sí?, reuniones de este consejo de partes que intenta atacar el cambio climático, pero también como muchas de sus antecesoras, pues se queda en declaraciones vacías, sin intención política de realmente resolver, ¿no? Desde el punto de vista de la política internacional, yo te puedo decir que el protocolo de Kioto fue muchísimo más importante que el de París, porque Kioto establecía, era un convenio vinculante. Un convenio vinculante en el argot del derecho internacional significa que las partes están obligadas a darlo o de otra forma reciben sanciones que pueden ser de diferentes índoles, ¿sí?, por parte del resto de las naciones que conforman las Naciones. Y sin embargo, Kioto, que claro, solo obligaba a los países considerados desarrollados, por ejemplo, México, como un país que no se considera desarrollado, no estaba obligado pues, a asumir los compromisos de Kioto. ¿Quiénes estaban obligados? Pues los países, China incluso no estaba obligada, fíjate qué paradoja, ¿no? ¿Sí? Porque en ese entonces China no se consideraba un país desarrollado, ¿no? Cuando nació Kioto,
¿Quién estaba obligado? Pues los países de Europa occidental, todavía incluso los de Europa oriental no estaban bien integrados en este elemento. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España, etcétera, Estados Unidos, Canadá, las naciones que se consideran de primer mundo. Rusia también estaba considerada dentro de estos compromisos. Y luego estábamos nosotros y las naciones más pobres, las de mediano desarrollo y las de muy bajo desarrollo, que no estábamos obligados y que incluso íbamos a recibir transferencia de tecnología. Y si consideramos qué fue lo que pasó con Kioto y los acuerdos internacionales que se establecieron, bueno, pues déjame decirte que ningún país cumplió con los acuerdos. Ninguno. Ninguno. Wow. Ningún país cumplió Wow. los acuerdos. Ninguno. Ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra, ni las naciones de alto desarrollo socialistas del norte de Europa. Ninguna nación cumplió con los acuerdos. Entonces, bueno, Kioto terminó porque tenía que terminar, tenía una vigencia y fue sustituido por el Acuerdo de París, que es un acuerdo no vinculante, es decir, voluntario. Si tú no lo cumples, no hay sanciones. ¿Sí? Ese Ya. es el punto. Y bueno, pues luego tú sabes lo que acabamos de vivir con el gobierno de Trump en Estados Unidos. Él incluso desconoció el Acuerdo de París. Que bueno, pues ni Absolutamente. siquiera había razón para desconocerlo, porque como es un acuerdo no vinculante, pues dependía de la voluntad política de Estados Unidos el cumplirlo. Y México estableció una serie de compromisos con el Acuerdo de París. Y si tú ahorita me preguntas en qué sentido avanzan estos compromisos Ajá. o el cumplimiento de estos compromisos que México adquirió en un convenio no vinculante, yo te voy a decir, pues es cero. ¿Sí? Ya. Ok. Vamos a nivel nacional y déjame decirte que a nivel nacional se ha avanzado desde el punto de vista, ya llevamos muchos años trabajando la cuestión del cambio climático, porque el cambio climático no es algo que vaya a ser, es algo que es, ¿sí? Ujú. Las primeras señales instrumentadas de cambio climático, pues empezaron en los 70, cuando nos dimos cuenta que algo estaba pasando con el clima, y la gente tiende a pensar que el cambio climático es no más que un aumento en la temperatura y que bueno, pues algo que se puede tolerar. Yo escuché decir a gente, doctores, fíjate, claro, antes cuando había un poco menos de información, bueno, pues ¿por qué están tan preocupados por un incremento de 5 o 6 grados centígrados de temperatura? ¿Sí? Ujú. De la temperatura máxima, pues sí, esas variaciones se presentan anualmente del periodo invernal al periodo de verano. Y bueno, realmente tienen razón. El problema no es el incremento en la temperatura promedio de la troposfera baja, porque la troposfera alta se está enfriando. El problema es que lo que está cambiando, el clima no es más que una distribución de frecuencias de datos. ¿Sí? Ujú. Es muy fácil entenderlo si lo ves así. Digamos que en invierno, en la temporada en la que estamos ahorita, el esperar 5 o 6 días de lluvia continuos, de lluvia intensa, pues es algo muy poco probable, ¿cierto? Ujú. Así O es. temperaturas muy altas de 35 grados centígrados, como las que a veces llegamos a vivir en verano, pues también es algo muy poco probable. Nos levantamos y pues el ambiente tiene que estar frío, templado, luego se calienta un poquito, pero ahorita mismo tú y yo traemos chaqueta, cosa que no haríamos en verano, Claro. estamos locos, y es porque bueno, pues, las condiciones del tiempo, que es algo diferente del clima, el tiempo es lo que tenemos, el clima es lo que esperamos, esta frecuencia de distribución de datos, pues nos dice, y fíjate que sin querer lo manejamos. Por ejemplo, tú ahora al salir, pues no, yo dudo mucho que veas el pronóstico meteorológico que produce el Bariclim y que difundimos a través de Radio Universidad 3 veces por semana, son excelentes. No lo escuchas, pero pues te pones la chaqueta porque tú sabes, intuyes por los años que has vivido, que el resto del día va a tender a ser frío y en la noche va a ser todavía más frío. Nadie necesita hacerte ese pronóstico, ya sabes, ¿sí? Ok. Y en cambio, en verano, pues no te pones una chaqueta, tendrías que estar loco, o sea, utilizas una polo o algo muy ligero porque sabes que va a ser calor, incluso en la noche, ¿no? Así es. Bueno, Así es. el cambio climático lo que significa
en términos llanos, es que lo que antes era poco probable, ahora va a ser frecuente. ¿Sí? Ok, ya. Eso es lo que significa. Que de repente el clima se nos va a volver loco y que de repente vamos a empezar a ver cosas que antes no habíamos visto. Y con una frecuencia que va a ser cada vez más importante, ¿sí? O sea, vamos a ver, y lo estamos viendo ya, mezquites floreando en invierno, cosa que antes era inusitada, flores de fiol en la Huasteca que se caen, pero que no están asociadas a una condición de sequía, ¿sí? Vamos a ver que de repente dejamos de producir aguacates en la cañada de los Catorcitos, en el municipio de Catorce, porque se van a desacoplar las señales que hacen que los polinizadores eclosionen y las plantas floreen. El clima se nos va a volver loco y entonces vamos a empezar a ver cosas que no habíamos visto antes, ¿sí? No, eso no significa que pues cada vez vamos a tener más calor y que se van a morir los pobres ositos polares y cosas así, que pues eso no es más que vulgarización de la ciencia, ¿sí? Si vamos a México, en México lo que estamos encontrando con el cambio climático es muy heterogéneo. Eso es importante que se mencione. Hay zonas del país, como lo que llamamos el gran hoyo del cambio climático en la meseta mexicana, donde no está lloviendo menos, como marcaban los escenarios que el IPCC hizo para México y que señalaban que México iba a vivir una condición prácticamente desastre. Me voy a permitir compartir pantalla para Por adelante, claro. esto, ¿sí? Mira, Listo. perdón, no preparé algo, pero bueno, aquí puedes verlo tú como nosotros vemos desde los medios cómo se habla, cambio climático impacta en la migración y la salud mundial. Impactos del cambio climático ocasionarán pérdidas del 30% del PIB. Fíjate, Ujú. aquí en principio siempre se habla a futuro del cambio climático, cuando nosotros estamos instrumentando el cambio climático desde los 70, es decir, desde hace 50 años. Así es. Y entonces ya deberíamos estar viendo los impactos deleterios y terribles del cambio climático, ¿sí? No manejarlo hacia futuro. Mira, aquí en rojo, el cambio climático no ocurrirá en 100 años, y es una realidad, ¿sí? Y aquí esta persona dice que los efectos adversos del paso del huracán Grace por México, ajá, pues son la Ujú, muerte sí. climático y estamos hablando hasta de los retos del cambio climático para la producción de la marihuana, de la cannabis, y todo el mundo habla del cambio climático y dice, cambio climático, nuevas generaciones vivirán 7 veces más olas de calor, pero desde los datos que tenemos del efecto del cambio climático en estos 50, yo te puedo decir con toda honestidad que si tú me preguntas hacia dónde va el cambio climático en general en México, yo te voy a decir, no lo sé. Y la mayoría de los investigadores serios que trabajan en el cambio climático, si realmente son serios y no quieren vender publicaciones o obtener fondos y recursos, te van a contestar con honestidad. No sé. Yo no te puedo decir bien a bien, y ahorita vamos a explicar por qué. Yo no te puedo pintar un escenario para fines de siglo para San Luis Potosí de hacia dónde va el cambio climático, porque yo te voy a decir que los huecos en nuestro conocimiento son mucho más grandes de lejos, ¿sí? que, que las certidumbres que tenemos. ¿Mm? Wow. Mira, Niels Bohr, que es uno de los físicos, fue premio Nobel, eh, decía que hacer pronósticos es algo muy difícil, principalmente cuando los queremos hacer sobre el futuro. Bien, ¿sí? Así Y es. claro, la cantidad de cosas que tienes que manejar, la cantidad de variables que tienes que manejar para poder determinar con certeza. Y ahorita te lo voy a enseñar con lo que tenemos, porque nosotros estamos construyendo escenarios de cambio climático desde hace 30 años. Ya. Entonces, ahorita tendríamos materiales para evaluar
si nuestros escenarios son realmente tan poderosos. Y ahorita tenemos escenarios de última generación, de quinta generación, que manejan miles de variables y que en teoría podemos correr hacia atrás. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿cómo calibro un escenario? Bueno, pues ya sé cómo hacerlo, ya tengo mi modelo y entonces empiezo a correr mi modelo como si estuviera en 1970 y lo corro hacia adelante, con la ventaja de que ya tengo datos a 2020 y entonces yo puedo ver cómo van mis datos con relación a los escenarios, y ahorita voy a adelantarme un poco para que veas a qué me estoy refiriendo y luego voy a regresar. Mira, fíjate en esto, esto es muy importante, ¿no? Ahorita, en la COP26, para que veas la inutilidad de estas reuniones, una de las discusiones más importantes fue el decir, no debemos, no debemos de considerar 2 grados centígrados como el límite máximo de temperatura al que podemos tolerar de incremento por el calentamiento global, sino 1.5. A ver, el que esté de acuerdo que levante la mano. Ya todos levantan la mano. Sí, 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 porque nuestros escenarios y modelos dicen, ¿sí?, que si incrementamos más de 2 grados centígrados la temperatura, se nos van a colapsar los elementos que sustentan a la sociedad humana y a su. Y entonces los que sabemos de modelos y de cambio climático, nos empezamos a preguntar, ¿pero realmente contamos con elementos en nuestros que nos permitan determinar con certeza absoluta que ese medio grado puede ser la diferencia entre el colapso universal, el Armagedón, y el como una sociedad vigorosa y con factibilidad de sobrevivir? Y mira, ve esto. Esto que estás viendo aquí en negro, ¿ves esta línea negra que estoy mostrando con el cursor? Así es. Son La los más datos, marcada. exacto, la más marcada, son los datos registrados. Es decir, son datos reales que nosotros hemos obtenido, pues, de un montón de estaciones que tenemos, un montón de satélites. ¿Sí? Ya. Y estas líneas que ves de diferentes colorcitos, ahorita no te fijes en esta línea roja, ahorita te voy a explicar. Tú ves aquí un montón de gráficas, De gráficas, sí. con un comportamiento con mucho ruido. Cada una de ellas corresponde a diferentes modelos que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Ok. ¿De a dónde va el cambio climático? Entonces tú puedes ver, aquí está representado para este periodo, y que viene más o menos, fíjate, aquí hay un momento, hay un periodo de estabilización del incremento en la temperatura. Aquí lo que estamos viendo es la mediana global, ¿sí?, de temperatura atmosférica del aire en la superficie, que son de 0 a 2 metros, los primeros 2 metros. Entonces, fíjate cómo nuestros modelos, en términos generales, pues hay algunos que van acá muy bajo, ¿sí? Otros que van aquí, o sea, que hablan de un incremento importantísimo en la temperatura que debió haber ocurrido de fines de siglo, de fines de los 90 a la condición actual que tenemos, ¿sí? Bueno, y luego tenemos esta línea roja que es el ensamble. O sea, cuando yo en un escenario te digo que estoy pensando que hacia fines del siglo va a haber un incremento de 5 grados de temperatura, lo construyo así, corro un montón de modelos y luego le saco la mediana, y lo que me dé valor de mediana, pues yo considero que es el valor que más o menos va a tener, y esto va a ser la variabilidad que va a presentar. O sea, entonces yo te puedo decir aquí, Correcto. incremento de temperatura del 2000 al 2010, al 2015, pues va a ser más o menos, fíjate, partiendo de esta lectura, yo te puedo decir que va a andar alrededor de 0.7 grados centígrados con esta variabilidad, ¿sí? Que puede ser hasta 1 grado o que puede ser de no movimiento. Yes. Entonces mi ensamble me dice que a estas fechas, más o menos al 2012, 15, yo debería haber incrementado mi temperatura alrededor de medio grado, ¿sí?
de acuerdo a mis escenarios. A todos, que son cientos de escenarios en los que hice miles de experimentos bajo condiciones diferentes. Pero los datos reales me dicen que no hubo un incremento real. No se incrementó en este periodo. ¿Sí? Wow. O sea, la mala inversión de tanto ruido, tanto barullo, que al final de cuentas creo un discurso que usted mismo postuló desde el inicio, es lo irregular se empieza a ser regular sin necesidad de que se tenga la capacidad de pronosticar exactamente cómo y cuándo, y pues va a Claro, venir cambiando. Ahí ese es está, el o sea, punto. usted mismo lo O sea, postuló. esa discusión sobre si dejamos que aumente 1.5, 2 grados centígrados la temperatura, es una discusión bizantina, como la que hacían en tiempos del Imperio Oriental Romano en Bizancio, discutiendo sobre cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler. Pues es una Así discusión es, que no nos lleva a ningún lado. No, no, así no, es. es que hay que poner límite en 1.5 o en 2, ¿sí? Cuando la realidad es que ni siquiera tenemos certidumbre en nuestras evaluaciones, en estos promedios que sacamos de los datos reales. Fíjate lo que te digo, no tenemos, no tenemos una estructura de datos tan fina y que Ujú. nos permita fijar con precisión cuál es el estado de la temperatura actual. A ese punto te lo llevo, ¿sí? Con esa finura de medio grado. Es decir, Exacto. los datos que yo tengo reales de la temperatura aquí en el planeta Tierra, en este momento de la troposfera baja, del aire a nivel superficial, el ruido es mucho mayor que medio grado. ¿Sí? Sí, la variación es un rango más amplio. Es como cuando vas al supermercado y te dicen que no puedes entrar si tienes arriba de 37 grados centígrados de temperatura, ¿cierto? Exacto. Y entonces yo fui, déjame platicarte, a Walmart esta semana y entonces me tomaron la temperatura y decía que yo tenía 34.5 grados de temperatura. Y me dejaron pasar sin problema. Y entonces yo de broma le dije a la señorita, pero ¿por qué me deja pasar si yo ya estoy muerto? ¿Sí? Sí, sí está velando entonces. O sea, fíjate, queremos regular el ingreso de las personas a un supermercado utilizando un instrumento que realmente no es ni preciso ni exacto. Ya, interesante. ¿Ah? Y entonces estamos ahorita utilizando datos y peleándonos por medio grado de diferencia en la temperatura cuando realmente nuestros sistemas de evaluación reales, no los de los escenarios, ¿sí? Tienen un ruido mucho mayor a medio grado. O sea, lo que te quiero decir es que en términos generales, ¿sí? Podría haber pasado en los últimos 20 años que se incrementó medio grado la temperatura y nosotros con nuestros instrumentos actuales fuimos incapaces de registrar. Y esto nadie lo dice. Cuando tú ves los datos, ve la curva, ¿sí? Para los últimos años, nosotros realmente no estamos observando un incremento en la temperatura de la troposfera baja. Claro, eso se puede ver al efecto de los aerosoles, ¿sí? Es Ujú. un, es un forzante negativo. O sea, no estoy diciendo que no esté pasando algo, evidentemente está pasando, mira nada más la curva, evidentemente. O sea, que en este momento estemos en una etapa, en una meseta, no significa que esto de repente no se va a disparar, de hecho ya lo vivimos, ve, en la Segunda Guerra Mundial vivimos una meseta y luego, pum, Así es. la temperatura retomó su incremento, ¿sí? Porque hay muchas fuerzas que están jugando. Y eso es algo que es importante. El cambio climático es multidimensional, incluso los forzantes, pues tienen diferente comportamiento, diferente naturaleza. Mira aquí, por ejemplo, te estoy presentando lo que pasó con la temperatura en el planeta cuando hubo erupciones volcánicas importantes, Krakatoa, la más importante A todo, registrada, así es. con instrumentos, porque bueno, pues ha habido otras mega erupciones, pero no teníamos instrumentos para. Y ve aquí el Santa María, el Ajún, el Chichón, que fue aquí en México, el Pinatubo, y tú ves cómo estas erupciones provocan una caída en la temperatura global del planeta, porque las erupciones volcánicas producen aerosoles, ¿sí? Y esos aerosoles tienen un efecto negativo en el incremento de la temperatura.
Eso es muy Enfrían importante. de alguna manera, ¿no? Provocan un Sí, enfriamiento. exactamente. O sea, lo que quiero decir es que hay muchas cosas que están jugando, pues, O sea, el cambio climático es muchas cosas, menos algo simplón, ¿sí? Y Exacto. bueno, cuando vamos a México, aquí vemos, eh, pues, dos visiones, una realizada por expertos que publican en revistas muy prestigiadas, donde señalan que México estará esperando severas sequías, inundaciones y tormentas, incluyendo huracanes, su incremento, y que la tendencia irá a aumentar, y que ellos están observando que para 1960, 1985, pues los huracanes van a ser algo muy importantes. Y luego aquí en esta otra, que en general la precipitación en México se espera que decline significativamente y que nos vamos a morir de sed y todo. Esas eran lo que están diciendo que va a pasar con base en escenarios. Pero cuando nosotros vemos otro tipo de aproximaciones como la de mi colega Magaña, que trabaja conmigo, proyectadas para el 2020 y 2030, ahí lo que estamos encontrando es una señal de incremento, ¿sí? En la precipitación, de incremento en la precipitación en el norte de México. En algunas zonas hay decremento, ¿sí? Ya. Como en el noroeste y en el sur, pero en términos generales se señala que en México va a aumentar la precipitación. Sí, va a haber más Y lluvias, ¿no? Y digo, cuando se esperaba que a veces, sobre todo por las cuestiones desérticas de Sonora, Chihuahua, dice, se va a incrementar el calor y por el contrario, va a haber un mayor nivel de agua. claro, porque lo que estamos viviendo es que el clima se vuelve loco. De hecho, Ujú. Es ahorita estamos incertidumbre. teniendo problemas en algunas partes del altiplano potosino, porque lo que estamos registrando es un incremento en la precipitación, lo cual es igual de peligroso o sea, cuando el clima cambia, cuando hay un cambio estructural en el clima, se afectan las formaciones vegetales que tenemos ahí, porque las formaciones vegetales eran están adaptadas a una condición climática particular. Es decir, en el desierto el incremento en la lluvia para la flora, ¿sí? Pues es algo tan ominoso como en la parte lluviosa un decremento en la precipitación, ¿sí? Exacto. Eso es algo que tenemos que considerar. Uh-huh. El cambio de precipitación en México, o sea, aquí se consideraron, la NOAA consideró un periodo de 1950 al 2000 y lo que está comparando con el 2021 al 2040 y lo que marcan pues, es que México se va a convertir en un desierto gigantesco, pero lo que Ujú. estamos observando es otra cosa, ¿sí? Es otra Lo cosa. registrado, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos, ahora voy a entrar a materia en San Luis Potosí, Ujú. cuando Y ahora sí, nosotros a lo local, a lo exactamente. local, exactamente cuando nosotros construimos los sistemas de cambio climático para San Luis Potosí, primero tenemos que advertir, y lo advertimos en el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de una manera muy importante, este, es que este es un escenario. Y los escenarios de cambio climático, cuando hablamos de escenarios, hablamos del territorio de la incertidumbre. Y eso es muy importante que lo tengamos que ver. ¿Qué es un escenario? Es una representación plausible, es decir, que tiene posibilidades de presentarse, pero aquí pongo a menudo, pues para atenuar el golpe, pero realmente un modelo siempre es una simplificación de lo que sucede en la realidad. Siempre es una versión light, simplificada Ujú. de lo que sucede en la realidad. Entonces, un escenario que es una representación plausible y simplificada del clima del futuro, basado en un conjunto internamente coherente de relaciones climáticas, eso sí, o sea, tiene que ser coherente, que se construye para ser utilizado de forma explícita en la investigación para hablar de las consecuencias potenciales, es decir, es un ejercicio de sensibilidad. Y para que me entiendas, digo no porque no seas capaz de entenderme, sino porque a lo mejor yo no me estoy explicando bien.
Tú vas con el médico y el médico pues ve tu condición actual y te dice, mira, es posible que en el futuro, si tú sigues bebiendo alcohol fumando y siendo tan una persona que no hace ejercicio, etcétera, es posible que en el futuro te enfrentes a un problema del corazón, que te dé un infarto. Pero eso Un no escenario, significa, ¿no? Exacto. exactamente es un escenario, eso no significa de ninguna manera que te vaya a dar un infarto. Y así se están construyendo los escenarios como si fueran pronósticos. Y en el clima, un pronóstico no puede ir más allá de 2 semanas, porque la cantidad de ruido crece tanto que después ya estamos hablando de basura. O sea, cuando yo te intento decir cómo va a estar el tiempo meteorológico en un mes, te estoy mintiendo, esa es la realidad. Te estoy Qué mintiendo. interesante. ¿Sí? Sí, O sí, sea, sí. No, menos pensar más adelante, ¿no? Digo, hay páginas web que, bueno, el clima en claro, no, pero 2023, o sea, esa nada es que una ver. tontería. Mira, te voy a decir cómo se construye un escenario. Tienes un escenario climático en el que dice, siguiendo los principios de Arrhenius, que si hay un incremento en la concentración de dióxido de carbono, un incremento específico va a provocar no voy a ahondar en tecnicismos, no es el punto, pero Arrhenius dice, se incrementa la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, se incrementa, o de compuestos, porque el carbono negro no es un gas, y de manera directa se incrementa la temperatura. ¿Sí? Ok. Ok. Sin embargo, yo te acabo de enseñar un gráfico de la temperatura donde pese al incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que ese no ha dejado de crecer, ojo, no ha dejado de crecer, la temperatura no está creciendo. Y entonces tú dices, pues es que ese Arrhenius es un mentiroso. No, no es mentiroso. Lo que pasa es que Arrhenius te está diciendo, si hay un incremento de los gases de efecto invernadero con forzante positivo, como el metano, como el dióxido de carbono, como el vapor del agua, que también es un gas de efecto invernadero, el más importante de todos, ¿sí? Bueno, pues lo que va a provocar es un incremento de la temperatura. Y entonces llega otro que completa Arrhenius y dice, sí, pero si aumenta la concentración de otra serie de elementos, ¿sí? Como los aerosoles, ¿sí? Mm, Entonces el efecto es contrario y ahí se atenúa el efecto Arrhenius. ok. Y otro dice, bueno, un incremento en la temperatura produce de inmediato un incremento en la evaporación. Y cuando las nubes llegan a la parte alta de la troposfera, ¿sí? Como son blancas, entonces incrementan el albedo de la Tierra y por consiguiente la radiación incidente es mucho menor. ¿Sí? Y bueno, eso atenúa el incremento en la temperatura. O sea, no es que Arrhenius haya dicho mentiras, es que hay demasiadas cosas que están en juego. Fíjate, solamente en los escenarios climáticos que son simples. Ahora vamos a los otros escenarios. ¿En qué se basa un escenario CO2-céntrico? Pues en un incremento en los compuestos de efecto invernadero. ¿Sí? ¿De qué Ok. depende el incremento en los compuestos de efecto invernadero? Pues básicamente de las actividades humanas, ¿no? De la quema de combustibles fósiles, de las actividades industriales, de nuestra ganadería, de la eliminación de la cobertura vegetal, del cambio en el uso de la tierra, etcétera. Ahí podríamos decir un montón de cosas. Eso está todavía más complicado. Multivariable, ¿no? Hay una cuestión de complejidad Porque, tremenda. mira, tú y yo, pues ya no somos tan jóvenes. Digo, eso es evidente. Evidente. Y bueno, tú te acordarás de que en nuestra niñez, pues el pensar siquiera que iba a haber cosas como esta, Ujú. pues era prácticamente un sueño. O sea, si yo te hubiera dicho, si yo te hubiera platicado en los 90, mira, va a haber un teléfono que prácticamente va a ser como una computadora, que tú vas a poder hacer ahí un montón de cosas y vas a poder hablar con todo el mundo y que las llamadas a Estados Unidos te van a salir igual que las llamadas aquí y que, y que va a haber un buscador en una red inteligente de carácter universal, que no sé qué.
Ni siquiera me lo creerías. ¿Qué tal si yo te digo que nuestro experto en energía de la CIACIT, el doctor Hugo Navarro, es mi Ujú. Saludo al gran doctor Hugo Navarro. y Saludo. nuestro jefe en la CIACIT, nos acaba de comentar que por primera vez en Estados Unidos los autos eléctricos se vendieron más que los autos de gasolina. Y entonces tú, Interesante, muy interesante eso. ay, ¿no? Como que hacia allá va la pichada. O sea, yo no estoy diciendo que así vaya a ser, solamente te estoy dando un ejemplo de algo que podría ser, ¿sí? Así es, Yo, un escenario dentro de todo un abanico tremendo de versiones. yo me asombré con el nacimiento de las videocaseteras VHS y ahora ya nadie las usa. Y a mí me pareció el último grito de la moda y luego llegaron que los reproductores Bluetooth y que los no sé qué y que los no sé cuánto, ya ni siquiera los estamos utilizando, ¿sí? Yes. Y bueno, y muy pronto vamos a acceder directamente a las plataformas, ya lo hacemos. Ay, tengo ganas de ver tal película y pues entras y pum, pum, aquí la buscas y adelante, ¿sí? ¿Cómo podemos construir escenarios de alta certidumbre sobre la emisión de compuestos de efecto invernadero relacionada con actividades humanas que dependen de tantísimas variables? Por ejemplo, estamos hablando que evidentemente la actividad económica depende de la población. Y algo que no se menciona es que la población mundial ahorita se encuentra en un proceso de revolución demográfica. Prácticamente todos los países del mundo están dejando de crecer, México entre ellos. Ya llegó a su punto máximo en el 2030, la población mexicana va a empezar a decrecer y pronto nos vamos a convertir en un país de ancianos como Japón, como muchos de los países Opa, sí. europeos. Exactamente como lo que está. Y en Estados Unidos no ha pasado gracias a las minorías latinas y de asiáticos y de negros, pero muy pronto Estados Unidos también va a ser un país de ancianos que va a dejar de crecer. Aquí en Argentina ya es un problema. Rusia, su principal problema es un problema de carácter demográfico, ¿sí? Son apenas 10 millones de personas más que en México, en un territorio 8 veces más grande. Ahí la bronca es de cómo voy a llenar este territorio inmenso que tengo. China La ya tiene un movilidad, problema sí. demográfico al revés, ya está Sí, sí, sí. incentivando a su población para que tenga más hijos. Lo que pasa es que los chinos ya no quieren tener más hijos. Entonces, si vamos a un futuro, ¿qué tipo de elementos consideramos? Va a haber cambios tecnológicos importantes, vamos a dejar de usar combustibles fósiles, la población humana va a empezar a decrecer, qué va a pasar con el crecimiento económico, hacia dónde vamos a ir, ¿sí? ¿Quién puede predecir la ocurrencia de un fenómeno de magnitud extraordinaria como pudiera ser la erupción del megavolcán de Yellowstone, que seguramente produciría una caída en la temperatura global terrible, ¿sí? Así es, así es. O sea, digo, siendo absolutamente sinceros, y mira aquí te presento un ejemplo. Aquí tenemos dos modelaciones que hemos hecho. Esto es para la Huasteca. Y entonces nosotros Bien. estamos suponiendo en un escenario que para fin de siglo, si utilizamos el RCP 8,5, que es un escenario en el cual el consumo de gases, la producción de gases de efecto invernadero, pues más o menos es tendencial, vamos a tener un incremento que puede oscilar, dependiendo del modelo utilizado, entre 2,5 grados centígrados y 5,5 grados centígrados. Aquí está el ensamble, o sea, más o menos estaríamos hablando de un incremento de 4 grados centígrados, arribita de 4 grados centígrados en la Huasteca. Pero si utilizamos este 4,5, que es poco probable, estaríamos hablando de un ensamble a 2 grados centígrados, ¿no? Ya, de variación. Eso Correcto. en temperatura, porque la señal de la temperatura es fácil, ¿sí? Pero la de la precipitación es dificilísima. Entonces, cuando vemos el escenario, nos damos Es cuenta, impresionantemente variable, sí. no, pues esto es puro ruido. ¿Sí? O sea, esto no sirve para nada. O sea, cuando tú le presentas esto es ruido, ve nada más la variación, ¿sí? Y el ensamble anda pues, alrededor de 0 grados. Y entonces aquí yo te tendría que decir,
que posiblemente en la Huasteca vamos a observar un decremento de alrededor del -5% en la precipitación, más menos un 10%. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Pues que hay más ruido que señal, así para acabar. Exacto. Sí, O sea, más ruido que nueces, dirían por ahí es una coloquialmente. manera elegante de decirte, no sé. Sí, 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 sí. ¿Sí? Bueno, ok. En la temperatura sabemos que se va a incrementar porque se está incrementando. Y déjame decirte una cosa, hay municipios en San Luis Potosí que en los últimos 40 años han Ujú. incrementado su temperatura mucho más de 6 grados centígrados. ¿Sí? Eso ya lo estamos viviendo en San Luis Potosí. Ya tenemos una serie de impactos y efectos relacionados con esto. ¿Sí? Así es. Ahora te digo, ¿qué estamos observando que pasa en San Luis Potosí con estos incrementos en la temperatura? Pues muchas cosas que son muy interesantes. Vamos a hablar de ellas. En términos generales, cuando hablamos de cambio climático, tenemos que reconocer que nos adentramos en el terreno absoluto de la incertidumbre. Eso no significa que un modelo no sirva, sí sirve. Lo que no sirve es el uso que tú le das al modelo. ¿Para qué sirve un modelo? Un modelo es un ejercicio de sensibilidad. O sea, un modelo te dice, si incrementamos la concentración de gases de efecto invernadero, incrementamos la temperatura. Entonces sí sirve. ¿Sí? Y luego si le metemos aerosoles, mira, pues encontramos un efecto de atenuación. O sea, si utilizamos ya las dos variables, pues encontramos que pues no tanto. ¿Sí? Y así podemos ir jugando y ahora lo hacemos con cientos de variables para ver de qué manera se comportaría el sistema climático si se presentaran algunos cambios que sí podemos ir monitorizando. Pero el tamaño de nuestra ignorancia es tan grande que aún con estos modelos de última generación no podemos predecir la ocurrencia de un niño en la de ese tamaño. Interesante. Muy ¿Sí? interesante. Entonces, si nosotros pudiéramos y tuviéramos modelos así de última generación, pues no tendríamos que estar sufriendo por saber, no tendríamos que tener un sistema de boyas que nos estuvieran todo el tiempo monitorizando esta fracción donde se presenta el niño y diciéndonos que se va a presentar un niño porque pues, seríamos capaces de predecirlo. Y tampoco tenemos por qué hacerlo, no tiene sentido. Eso es algo muy importante, ¿sí? Tenemos que buscar información climática útil. Y sí podemos hacerlo, mira, porque sí hemos avanzado, pese a la incertidumbre en nuestros escenarios a 100 años. Y bueno, pues ¿por qué hacemos escenarios a 100 años? Yo te voy a confesar con honestidad. Pues porque 100 años ni tú, ni yo, ni siquiera nuestros estudiantes van a estar vivos. Exacto, Entonces podemos decir difícilmente. lo que queramos sobre qué va a pasar en 100 años, ¿no? No, pues en 100 años se va a colapsar el sistema mundial económico, porque al cabo Montserrat y tú, Edgar y yo, José Antonio, pues no vamos a estar. Entonces No nos podemos decir toca, lo que no nos sea, toca. ¿sí? No nos toca, pero hemos aprendido lo suficiente como para empezar a generar información climática importante. Haciendo a un lado el cambio climático, yo te puedo decir, cuando registramos que nuestros niñitos, la oscilación multidecadal del Atlántico y la oscilación decadal del Pacífico se encuentran en cierta condición, una apagada y otra prendida, existe una alta probabilidad de que haya sequía en el norte de México. Eso sí es muy importante. Pues sí, es ¿Sí? un... Y a Cuando partir de hay la un información niño, rescatada, sí, claro. exacto. Cuando hay un niño, ya sabemos que normalmente en verano tiende a haber baja precipitación en el noroeste de México. Mientras que si hay una niña en verano, tiende a haber más lluvias. Tiende. Estamos hablando siempre de probabilidad. Y es. ¿Sí? Ya sabemos que si el jet de baja altura del Golfo de México está débil, ¿sí? Pues normalmente va a haber más huracanes, lo que implica mayor entrada de agua a México, y eso es muy importante, ¿sí? Y así, fíjate, entonces ya empezamos a tener un montón de elementos. Tenemos los niñitos mexicanos, tenemos el ENOS, tenemos el jet de baja escala, tenemos el comportamiento de los huracanes,
Y si empezamos a organizar y orquestar todo eso, sí podemos construir escenarios de mayor certidumbre que nos permitan decirle a la gente, cuidado, porque en el siguiente periodo puede haber sequía. Claro, Ahora, claro. ¿sabemos que eso está funcionando? ¿Lo hemos validado? Sí. La respuesta es sí. Y la prueba, pues es nuestro centro nacional, el Bariclin, porque sucede que nosotros trabajamos para las aseguradoras y ahora nos está contratando el Banco de México para una prueba piloto, el Qué BID, interesante, qué es interesante. el BID, porque les hemos demostrado que somos capaces de generar no escenarios a 100 años, pues porque eso es hacerse tonto solo, pero sí escenarios corto plazo que nos Ujú. permitan empezar a hacer cosas. ¿Sí? Ahora, yendo a la última parte con respecto a San Luis Potosí, en San Luis Potosí hemos observado señales claras de la influencia del cambio climático. Claras. Por ejemplo, incrementos en la temperatura máxima, que la temperatura promedio no existe realmente ni sirve para nada. Pudiera darse el caso de que, de que un clima súper extremoso como el de Monterrey tuviera la misma temperatura promedio que un clima mucho menos extremoso como el de Saltillo, por decirte algo, Ok. que nosotros estuviéramos diciendo, no, pues es que presentan la misma temperatura promedio, sí, nada más que Monterrey presenta unos calorones y unos frillazos y Saltillo Tremendo. es mucho más templado, para darte un ejemplo, ¿sí? Sí, Bueno, sí, sí. entonces tenemos el diablo en el clima, en la agroclimatología, que es la parte que yo trabajo, está en los detalles. ¿Sí? ¿Qué estamos registrando? Que en San Luis Potosí, en algunas zonas, hay incremento en las noches calientes. Es decir, cada vez hay más noches calientes. ¿En función de qué? Pues en función de lo que era normal que fuera la temperatura, ¿sí? En la región particular en la que estamos trabajando. O sea, quiero decir que si la temperatura promedio en la Huasteca era de 10 grados en algunas zonas de la Huasteca, ahora estamos encontrando que cada vez es más frecuente que la temperatura nocturna, es decir, la temperatura mínima, sea superior a este valor. Ok. Eso sí nos causa problemas, porque fíjate que nuestras plantas de sustento, como el maíz, necesitan noches frías. Claro, las noches frías se determinan en función de lo que es lo de mayor frecuencia en un sitio específico, ¿sí? Así es, así es. Bueno, pues si las noches frías empiezan a disminuir, nuestra producción de maíz empieza a caer. Y ahí pega económica, social, Claro. demográficamente, todos los niveles, demás, en todos los demás Y niveles. si cada vez hay más días con temperatura, fíjate que cuando muchas variedades de maíz, cuando se alcanza la temperatura de 35 grados centígrados, entran en un estado de latencia, de dormancia y dejan de funcionar metabólicamente. Haz de cuenta que se duermen, Mm, ¿sí? Se Entonces, paran, sí. incrementar el llenado de grano. ¿Mm? Ya. Eso lo estamos registrando. Afortunadamente, México es un país riquísimo en agrobiodiversidad. Y entonces se han presentado lo que nosotros llamamos las estrategias independientes ante el cambio climático. Y es que los campesinos que no son nada tontos, se dan cuenta que está disminuyendo la producción de su maíz y entonces lo sustituyen por otro tipo de maíces que están adaptados a condiciones diferentes. Así en la Huasteca hay un gradiente de producción. Entonces tú partes desde Laguna del Mante, y nosotros hemos estudiado eso. Y en Laguna del Mante, pues tienen maíces que son maíces 4 meses y medio, ¿sí? Que son maíces de buen rendimiento, etcétera, pero si tú subes arriba, llegas a San Antonio, a Tanlajas, ahí utilizan maíces 5 meses, ¿sí? Y luego si te subes a Quismona y utilizan maíces de ciclos un poco más largos. Y si llegas a la parte alta de Gilitro, al Parteaguas, a la Trinidad, que se llama la comunidad, ahí encontramos maíces 7 meses. Maíces chulos, que son los maíces negros o morados, que tardan 7 meses en completar su ciclo, ¿no?
Y ahí lo que estamos observando es que como hay un incremento en la temperatura, hay un corrimiento en las variedades de maíz que se están utilizando. Entonces lo que pasa es que la gente de San Antonio de Tanlajas baja a zonas más calientes y secas y toma esos maíces y los utiliza, los adapta a su nueva condición. Somos muy buenos adaptando, ¿sí? Y bueno, Claro, pues, claro. nosotros Y hasta ahí, fíjate, bueno, estamos acriollando especies, por eso están tan exactamente, preocupados los productores de maíz, ¿no? Que esa adecuación, ¿no? criollan las variedades de maíces patentados, ¿no? Y bueno, y Claro. así vamos. Estamos observando la desaparición de variedades de maíz importante. Por ejemplo, el colmillo de caballo, que era una variedad 7 mes de la zona media de la Huasteca, ya desapareció. Estamos encontrando, pero hay un gradiente que nos ha permitido ir resistiendo. Las calabazas son un buen ejemplo. Los Ujú. chilacayotes se producen hacia Quismón, hacia la parte más fría, como calabacitas, ¿sí? Y la calabaza de Castilla y la pepita y todo, más hacia abajo. Entonces lo que hacemos pues, es ir sustituyéndolas en la medida que esto ha venido avanzando. Y algo que es un fenómeno muy interesante, pues es esta tensión que se está originando en el ecotono del bosque de niebla y del bosque de pinos, donde el bosque de niebla viene avanzando sobre el bosque de pinos y desplazándolo, y este se está muriendo por efecto de los descortezadores. Entonces se ha pensado que es porque una plaga llegó ahí y está... Y bueno, yo tiendo a pensar, desde mi muy ponderado juicio profesional y reconociendo con humildad que puedo estar equivocado, es posible que los descortezadores hayan estado siempre ahí y que lo que estemos observando sea un cambio sistémico en el régimen de precipitación y de temperatura, y eso sí lo hemos observado. Las temperaturas mínimas en la zona alta de la Huasteca se están incrementando y la precipitación está aumentando, lo que favorece más a Liquidambar y a su cohorte acompañante. El bosque de niebla está ganando territorio, está perdiendo el bosque de pinos, que es más de climas más fríos, ¿sí? Y menos húmedos. ¿Ah? Y bueno, pues también estamos observando que está, y eso lo hemos registrado. Las corrientes de aire en México pasan por la capa límite, y la capa límite que más o menos anda alrededor de 1 kilómetro, etcétera. Nosotros con estaciones meteorológicas asociados a la UNAM, al Instituto de Geografía, hemos venido intentando determinar cómo está entrando la humedad desde el Golfo. Aquí en México la mayor parte de la humedad entra del este, ¿sí? Por el régimen de vientos alisios y por las ondas Rossby, por los huracanes, etcétera. La mayor parte del agua entra desde el este, y lo que estamos registrando es que está lloviendo menos en la planicie costera porque nosotros deforestamos todas esas zonas. No, fíjate, no tiene que ver con el cambio climático global, tiene que ver con un cambio climático local inducido por nuestras acciones a nivel local, y está entrando más humedad hacia el altiplano, ¿sí? Hacia la parte... Por esa deforestación, evidentemente, ¿no? O sea, por O esa. sea, ¿qué hicimos? Pelamos el Pujalcoy, que era una zona de selva mediana alta. Entonces, ¿qué estamos produciendo? Que llueva menos ahí, porque las lluvias sí tienen que ver a nivel local. El régimen de precipitación depende de tres elementos fundamentales que son la memoria del clima: el albedo, Ujú. la rugosidad y la humedad del suelo, que es la memoria del clima. Es decir, en condiciones Ok. de mayor rugosidad, de menor albedo por cobertura vegetal, ¿sí? Y de mayor humedad de suelo, hay más precipitación. Eso ya lo demostramos. Bueno, yo no, el equipo de Víctor Magaña, que trabaja la meteorología a nivel nacional, ¿sí? Wow. Y bueno, pues en esa medida, y los modelos dicen lo mismo, si nosotros eliminamos la cobertura vegetal, eliminamos la rugosidad, aumentamos el albedo y disminuimos la humedad del suelo, y entonces producimos menos lluvias. Pero la cantidad de agua que está entrando desde el Golfo es mayor, porque la temperatura global en términos generales se ha venido incrementando por efecto del calentamiento global. Entonces está entrando más humedad, pero está precipitando menos en la Huasteca y mucho más en el parteaguas, y está entrando mucho más hacia la meseta mexicana, hacia el desierto Chihuahua.
Y eso nos está generando problemas muy importantes, ¿sí? Yo quisiera brincar, doctor, también en esta última etapa del programa, y digo, la verdad es que le comparto y aprovecho para saludar a la doctora Pilar Suárez, Irma Suárez, que bueno, le mandan saludos, doctor, excelente Muchas trabajo, gracias, Irma Pilar. precisamente, allá en la Huasteca Potosina, que bueno, importante divulgadora, que bueno, ya abanderada ya en Washington en el equipo de docentes, impulsores de la ciencia de la OEA, entonces un gran saludo para allá, para nuestra querida Pilar Suárez, a la doctora Irma Suárez, y bueno, pues que le mandan muchos saludos de todo este gran trabajo que usted ha venido realizando, doctor. Bueno, lo Bueno, realizamos en conjunto, quiero aclararte que súper, súper, súper. Pilar e Irma, estimadísimas amigas mías, trabajan con nosotros. Tenemos un proyecto ahí muy importante que es el de Geoparque, aprovecho para hacerle Claro, promoción. claro, el Geoparque Huasteca Pronto, Potosina, ¿verdad? exactamente pronto, esperamos que en marzo sea registrado, reconocido por la UNESCO como lo que es una entidad de una importancia multidimensional, porque no solo es física, ecológica, biológica, social, económica y cultural, ¿sí? Partiendo desde sus raíces de carácter geológico. Saludos, Irma y Pilar. Hombre, gracias a nuestras redes sociales y de verdad quienes se sintonizaron un poquito más tarde, hemos venido platicando toda esta hora con el doctor José Antonio Ábalos Lozano, un gran experto líder y ha venido representando pues esta parte del cambio climático y bueno, que de verdad doctor ha sido revelador que bueno, hasta modifica o plantea una modificación de todas las preguntas que precisamente nos tenemos que hacer, porque caemos, creo yo, en estos clichés, en estos estereotipos, en estas cuestiones amarillistas y de parafernalia, en el de que hasta inclusive, desafortunadamente, traigo a Doc el tema, el cine que influye socialmente en la creencia, en la percepción social, como este caso de películas tan dramáticas como Geotormenta y este tipo de producciones hollywoodenses que luego hay gente que de verdad luego lo cree, tristemente, por la falta de este acercamiento a la ciencia, al desarrollo científico. Yo quisiera plantear, doctor, también más allá de caer quizá en la pregunta obligada que creo que muchos harían, yo daría un paso atrás en decir, en lugar de decir qué debemos de hacer, es si debemos de hacer algo, sobre todo desde la parte que nos corresponde a la humanidad, ¿no? La parte de afectación antropogénica, digo, indiscutiblemente jamás vamos a evitar algún punto en que un volcán estalle, en que los desastres naturales propios de la naturaleza sucedan, pero en el caso del ser humano, y digo, no me gustaría caer quizá en ese clásico cliché en el que separen la basura. Sabemos que al final del día la van a revolver otra vez llegando al basurero municipal, ¿no? Y ese tipo de acciones que luego estos 40, 50 años, pues nos han venido de alguna manera tratando de sensibilizar, pero tal cual como usted lo dijo, estas cumbres, y vaya que completamente de acuerdo con ustedes, de cuando empezaron en Brasil y todo eso, pues se habla de mucho discurso y ningún efecto realmente, y más con la información que usted nos presentó el día de hoy, que para quienes están sintonizando queda grabado, de verdad, véanlo desde el inicio, ha sido revelador lo que el doctor Ábalos nos ha platicado. ¿Hay algo en lo que sí debamos de actuar como especie humana y sobre todo en lo local, como potosinos, así lo voy a decir? Y potosinos me refiero a la gente de la Huasteca, zona media, altiplano, zona regional. Más allá de qué hacer, ¿hay algo que debamos de hacer, doctor, al respecto? Sí, claro, por supuesto. O sea, a ver, vamos a empezar desde el principio. Si bien es cierto que en el ejercicio de atribución no sabemos qué parte corresponde a la acción humana y qué parte corresponde a otro tipo de condiciones, tenemos que reconocer que las acciones humanas pues tienen impacto, como lo acabo de demostrar, sobre este tipo de fenómenos y el impacto puede ser muy importante. Pym, refiriéndose, Pym es, Charles Pym es uno de los ecólogos más importantes a nivel mundial y el inglés nos decía que él escucha hablar todo el tiempo de la crisis de biodiversidad y todo el tiempo de la crisis de biodiversidad y ha analizado en los últimos 10 años los artículos y bueno, pues no le encuentra. Y él dice, eso no significa que no exista, ¿sí? Pero me aterra pensar que podría ser incluso más grave que lo que estamos pensando, ¿sí? Bueno, Así es. eh, voy a usar un símil, no es quizá perfecto ni muy adecuado, pero sería interesante usarlo, el de un enfermo de cáncer pulmonar. Es evidente que una persona que se enferma de cáncer
pues se enferma basado mucho en la herencia genética que tiene. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que considerar. Sin embargo, sabemos que hay elementos que desencadenan esa respuesta potencial. Es decir, podríamos hablar de un fenómeno, el cáncer del pulmón, que está constituido por diversos elementos. ¿Sí? Entonces, dime tú si no es una tontería tener cáncer y el pensar que como te tocó por cuestiones genéticas, porque al final tu vecino ha fumado igual que tú y él no le dio cáncer, tú tienes que seguir fumando, porque al final, pues, es lo mismo. ¡Qué tontería! O sea, pues nomás imagínate, ¿sí? O sea, empecemos por pensar eso. Eso en cuanto a una de las partes de las estrategias, porque hay dos grandes vertientes de las estrategias para enfrentar el cambio climático, y una es la mitigación. Entonces, evidentemente, pues el seguir operando bajo los principios de la economía capitalista y tirando toda esta basura y porquería a todos los ecosistemas del planeta y evidentemente al sistema climático, que va más allá de la atmósfera, pues es tonto. Así nada más. Aldo Leopold dice que la primera regla de la manipulación inteligente, ¿sí?, es conocer un sistema y antes de entenderlo, desechar sus partes, o no desechar sus partes. Es como cuando tú compras algo para armar en tu casa, imagínate que compras un librero, por decir algo, y lo abres y antes de leer el manual y entender cómo es que lo tienes que armar y funcionar, hacer funcionar, empiezas a decir, pues esta parte no me gusta porque está muy roja, la tiro. Y esta sí me gusta porque está plateadita. Pero esta no me gusta porque está amarilla y la tiras, ¿sí? Una idiotez. Aldo Leopold dice, hay que entender cómo funciona un sistema y conservar todas sus partes, porque no sabemos qué parte puede ser más importante que otra, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho más para entender el fenómeno del cambio climático. Y digo, claro, desde la ciencia yo te lo puedo decir. O sea, el vivir en un país que desprecia a su ciencia y a sus científicos, pues es como pegarse un balazo en el pie, ¿sí? Sí. Y no entender que del conocimiento de cómo opera un proceso devienen las estrategias de intervención, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo muy claro. Si nosotros produjimos un cambio climático de carácter local, pelando la selva que estaba entre el río Pujal y el río Coy, y ahora sabemos que eso fue básicamente lo que provocó este incremento en la temperatura, este decremento en la precipitación en todo nuestro estado. Analizar perfectamente ese fenómeno podría ayudarnos a revertir los efectos del cambio climático. Podría funcionar como un laboratorio, ¿sí? Claro. Como un sistema como los que utilizamos para probar nuestras vacunas o nuestros medicamentos, que utilizamos tejidos, células, animales, incluso población al final. Y eso antes de aventarnos a hacer obras masivas como la vacuna contra el COVID. Bueno, de la misma forma, si tenemos un experimento local que podemos analizar a profundidad, es decir, si fuimos capaces de producir un decremento en la precipitación aquí y un incremento en la temperatura acá, ¿sí?, a lo mejor podemos empezar a hacer ingeniería del paisaje y revertir algunos fenómenos, que sería una de las partes de la mitigación. Y otra es la adaptación. El cambio climático va a ser, y eso es algo que no nos gusta decir, pero que hay que decir con toda honestidad, y yo quiero terminar con esto, con este mensaje. No importa lo que hagamos, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera es algo que va a producir un cambio general en el clima que no vamos a poder revertir en 2 siglos. Eso lo dice el IPCC, no lo estoy inventando, ¿sí? Hagamos lo que hagamos. Ahorita nos podemos poner de acuerdo y decir, pues a ver, ya no hay que generar ni nada, que no lo estamos haciendo, ¿sí? Y vamos a establecer un límite de 1.5, de 2 grados, pero realmente no sabemos cuál va a ser el verdadero impacto de lo que ya desencadenamos. O sea, el cambio climático ya está desencadenado, ¿sí? Ya rebasamos lo que se suponía que era la concentración segura, ¿sí?, de CO2 equivalentes en la atmósfera, ya la rebasamos.
Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a pensar cómo vamos a enfrentar esa crisis, ¿sí? Y eso no significa que tenemos que seguir fumando. Por Dios santo, al cabo ya tengo cáncer, entonces más me voy a morir, sigo fumando. Estupideces, así no es, ¿sí? Claro. Lo que tenemos que hacer es dejar de hacer las cosas que estamos haciendo mal y pensar en las cosas que estamos haciendo bien. Mira, tú dijiste hace poco, no podemos hacer nada contra los desastres naturales, ¿cierto? Pero no hay desastres naturales, Edgar. Ningún desastre es natural. Porque un desastre está compuesto de dos elementos, más bien de tres. De la amenaza, que en este caso sería el cambio climático, de la exposición y de la vulnerabilidad. Y en lo que sí podemos trabajar muchísimo es en la vulnerabilidad. Si nosotros pelamos nuestras selvas, cambiamos nuestro suelo, no protegemos nuestra cobertura forestal, seguimos incrementando poblaciones y poblaciones junto a zonas donde hemos destruido los manglares, si seguimos haciendo esas tonterías, nosotros estamos incrementando nuestra vulnerabilidad. Mira, te va a impresionar el saber que se han incrementado los desastres en las costas provocados por huracanes. Pero cuando hacemos un análisis profundo de estos desastres, nos damos cuenta que el elemento que más ha crecido no es la amenaza, es decir, no han crecido la intensidad de los huracanes, ni su frecuencia, ni nada, sino más bien nuestra vulnerabilidad. ¿Sí? Provocamos esa parte, nos Por supuesto, posicionamos en una parte eso. vulnerable. Yo estuve trabajando hace poco, invitado por el gobierno de Campeche, en la frontera con Belice. Ellos están muy preocupados porque los menonitas del lado de Belice, pues están produciendo soya transgénica, utilizando una gran cantidad de pesticidas, etcétera. Y fíjate, cosa interesante, del lado de México está muy bien conservado el asunto, ¿no? Allá hay un ejido que se llama La Unión. Cuando tú vas, encuentras hasta arpías, o sea, águilas. Está bien bonito, es una hermosura. Ahí todavía hay mono araña, hay mono aullador. Por ahí tengo, pues, las evidencias de este, ¿no? Nada de biosfera que hay. Exactamente. Y estuvimos recorriendo el estado y entonces ellos decían, estamos muy preocupados porque de repente la turística ha sido dañada. Y yo le decía al secretario de Ecología, que es mi amigo, ya no es el secretario de Ecología, pero ese entonces era mi amigo, y yo le dije, pero ¿cómo no quieres que pase esto si están eliminando los manglares para construir sus... ¿Sí? O sea, y bueno, esa es una buena muestra de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Podemos, mira, el ser humano tiene 300,000 años de existencia. Ha resistido cuando menos dos glaciaciones sin desaparecer. ¿Sí? Sufrimos el Younger Dryas cuando desaparecieron 16 géneros de megafauna. Ajá, hace 11,000 años, hace 11 o 12,000 años. De repente la Tierra se enfrió, una parte importante del norte de América se congeló, en Europa pasó lo mismo y en Sudamérica, y se colapsaron un montón de especies de mamíferos. La cultura Clovis, de las puntas Clovis, prácticamente desapareció, ¿sí? Lo que quiere decir que el impacto demográfico, la mortandad de seres humanos debe haber sido terrible, y sin embargo sobrevivimos, ¿sí? Con menos recursos, con menos capacidades, no de discernimiento, porque seguimos siendo los mismos seres humanos, pero sí desde un punto de vista cultural ahora contamos con muchos más instrumentos. El mensaje no debe de ser hacia nuestra población, de generar terror, de generar miedo, más bien debiera ser lo contrario. ¿Podemos hacer algo? Claro que podemos. Exijámosle a los gobiernos, exijámosle a los investigadores mayor seriedad, mayor investigación, generación de estrategias y ponerse a trabajar. Aquí mismo en San Luis esa debe ser la exigencia. ¿De qué nos sirve construir estrategias y estrategias y estrategias, incluso muchas fundamentadas en ciencia y adecuadamente construidas, consensadas con la sociedad, si no las llevamos a efecto luego? Así es sencillo, no se ¿Sí? cumplen, no se llevan a cabo siquiera. Exactamente. Entonces, Híjole, qué claro que triste podemos eso, hacer ¿no? algo, ¿sí? Pero no apagar un foco, no cerrarle a la llave del agua, no. Eso
Claro que es importante tener conciencia, Claro, esa conciencia. y hace la diferencia para tu familia. O sea, si tú en tu familia separas, ¿qué importa que luego en el camión municipal se mezclen? Tú estás cumpliendo con tu parte de responsabilidad como Exacto. ciudadano. Pero tenemos que entender que aunque la responsabilidad es de todos somos responsables, porque todos somos culpables, pero no debemos olvidar que hay unos más culpables que otros. Y entonces hay que señalarlos y hay que decirles, a ver, momentito, ¿no? Vamos empezando a ver quién Responsabilidad de ciertos puestos son críticos. exactamente. Mira, yo te voy a decir una cosa. Te vas a ir de bruces, pero la fracción de gases y compuestos de efecto invernadero que producen los hogares potosinos, y yo hice el inventario, ¿sí? Es prácticamente despreciable, no llega al 20%. ¿Sí? La mayor parte de la emisión no está en los hogares, está en la industria, principalmente en la de producción de energía, ¿sí? Está en el transporte, principalmente en el transporte de mercancías, ¿no? Claro que influye tu coche, por supuesto, y el Claro. mío, y el de todos, la moto de la señora que nos está aquí ayudando, todo influye, por supuesto que influye, pero somos culpables, hay unos más culpables que otros. Exacto. El nivel de Aquí responsabilidad. seguimos la ley del 80-20 y es algo que tenemos que empezar a considerar y sobre lo que tenemos que reflexionar. Es decir, el 80% de los problemas son generados por el 20% de la población. Si controlamos ese 20%, controlamos el 80% de la emisión. ¿Sí? En lugar de andar cazando a los pobres diablos que hacen cambios de aceites y los tiran al drenaje, pues vamos a los grandes contaminadores, ¿no? Pongámosles trabas y vas a ver que las cosas se solucionan. Simple. Interesante, genial, doctor. De verdad es que ha sido un placer y gracias a los que nos siguieron a lo largo de esta transmisión, ha sido padrísimo. Y doctor, pues estaremos al pendiente y al habla para futuras ediciones del programa Coposit. Bueno, como siempre, el orden se pone a la orden y pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos al habla para futuros programas, doctor. Encantados de vernos, que nos haya acompañado el día de hoy en Coposit Radio. Encantado de que me hayan invitado, fue un honor, estoy muy contento. Además, tú eres un entrevistador brillante. Es muy halagador que una persona de tu capacidad te entreviste porque es cuando le sacas juguito a las cosas que has hecho en tu vida. No, hombre, increíble y estaremos al pendiente porque de verdad vamos a sensibilizar a la población, tenemos que hacer que se escuchen estas voces y este programa inclusive con tantas revelaciones tan importantes, tan fundamentales que socialmente van a tener un impacto, pues se tiene que diseminar para todas partes. Doctor, le mando un fuerte abrazo y que siga sumándose los trabajos y los éxitos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, ¿sí? Gracias, doctor. Y bueno, pues ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales del Composit, recuerden que en Composit seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica y telefónica. Sigan nuestras redes sociales. Gracias a Ángel Flores en los controles. Saludo a todo el gran equipo del Composit y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Composit, yo soy Edgar Jiménez. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles.